Siempre he creído que nuestras casas hablan de cómo estamos por dentro. Hola, soy Ángel. Bienvenida a un nuevo vlog. Gracias por acompañarme. Cuando el ruido del mundo exterior se vuelve muy fuerte, mi primer instinto es volver a lo pequeño, a lo que puedo acariciar y cuidar con mis manos. Dedicarle un momento a mis plantas, limpiar sus hojas o traer flores frescas a la mesa, no solo es un simple acto de decoración, es mi manera de dedicarle a los míos y a mí misma. Estuve trayendo unas bonitas y delicadas flores de la floristería. Primera vez que coloco lirios de campo en mi cocina. Cuidar mi hogar es mi manera de decirle a los míos que este espacio está a salvo. A mi hija esta vez le estuve buscando rosas rosadas. Me encanta decorar su espacio de estudio. Me encanta guardar parte de las flores y ponerlas a secar entre las páginas de mis cuadernos. Es una forma de atrapar el tiempo. Luego, uso esas hojitas y pétalos prensados para hacer manualidades con mi hija. Nos gusta hacer separadores de libros o tarjetas hechas a mano. Hoy decidí romper mis propias estructuras. Me considero una mujer a la que le gusta conservar costumbres muy tradicionales, especialmente a la hora del almuerzo. Para mí, un almuerzo sin arroz se siente incompleto. Hoy elegí la flexibilidad. Quise regalarle a mi familia un almuerzo diferente, una pizza casera hecha desde cero. Esta pizza va a ser a base de quinoa. Bueno, pizzas, porque pienso hacer dos, una en el horno y una en el sartén. Lo primero que necesitamos hacer es lavar una taza de quinoa. Yo la lavo hasta 3 veces y luego dejarla reposar en agua de 15 a 20 minutos. Esto es para eliminar todos los antinutrientes. Luego de que la quinoa haya estado en remojo, vamos a colocarla en la licuadora con un chorrito de aceite de oliva y sal. La mezcla debe quedar más o menos con esta textura. Nuestra primera pizza va a ser de berenjena y calabacín. Voy a cortar muy finas las berenjenas para luego colocarlas en un recipiente con agua y sal. Sean generosas con la sal, esto es para eliminar el sabor amargo.
Miren cómo va cambiando la vida. Recuerdo que cuando era pequeña, el plan de todos los fines de semana era salir a comer algo rico en la calle. Era mi rutina favorita. Pero ya de adulta, la verdad es que es muy rara la vez que comemos fuera de casa. Tiene que ser una ocasión demasiado excepcional. Me gusta regalarnos recetas especiales, desde hamburguesas, perro calientes, hasta pizzas, como ven hoy. Estuve preparando una salsa de tomate para estas pizzas. Estuve sofriendo unos tomates bien maduros junto con laurel, paprika, orégano, sal y aceite de oliva. Me gusta aplastar los tomates cuando ya están bien sofritos. Y también colocándole un poco de albahaca fresca picada. No saben cómo empieza a oler esto. Me siento como en un restaurante. Luego de agregar la albahaca, tapo esta mezcla para que los tomates suden y consigamos una salsa espesa. Por aquí estuve asando las berenjenas con un poquito de aceite de aguacate y sal. Para la pizza que va en el horno, solo necesitamos colocar un poco de mezcla y dejarla del grosor que mejor nos parezca. Esta masa se tiene que cocinar en el horno durante 10 minutos de cada lado a 180 grados. Nuestras berenjenas asadas ya están listas. Haré lo mismo con el calabacín. Para nuestra pizza en la sartén, solo debemos vertir la mezcla en un sartén precalentado y cocinar la masa 10 minutos de cada lado. Nuestras masas ya estuvieron listas y solamente debemos comenzar a agregar los ingredientes. El queso que voy a estar utilizando es queso de almendras imitación cheddar. La verdad que es delicioso. Pero ustedes pueden utilizar el queso de su preferencia. Cocinar cuando elegimos conscientemente cuidar la salud de nuestra familia tiene una magia distinta. A esta pizza me gusta llamarle pizza primavera. Está llena de muchos colores. Le estuve colocando champiñones, tomate cherry, maíz, pimentón, cebolla blanca, también un poco de ajo molido por encima, aceite de oliva, sal y orégano. Y por aquí estuve colocando en capas la berenjena, el calabacín y el queso. Se me antojó también colocarle un poco de tomate cherry y maíz. Esta pizza se va al horno durante 10 minutos o hasta que el queso derrita. Cocinarle y servirle a mi familia
No es una obligación que pesa, es una elección que abrazo todos los días. Es mi forma silenciosa de decirles, me importas, te cuido y te protejo. Y bueno, como pueden ver, las pizzas lucen deliciosas. Pero la albahaca se me achicharró, así que estuve colocándole otras frescas encima. Es primera vez que hago pizza casera con albahaca fresca. Así que bueno, estas cosas suelen pasar cuando estamos aprendiendo. Al final, sentarse en la mesa es el verdadero regalo. Hay una magia muy especial en compartir algo hecho en casa desde cero, con paciencia y pensando en el bienestar de los que amamos. En estos momentos sencillos, donde realmente nos desconectamos del afán de afuera y nos conectamos en familia. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu pizza favorita. Muchísimas gracias por haberme acompañado hoy. Que tengas una bonita y tranquila semana. Nos vemos en el próximo vlog.